Y ahora tenemos un invitado especial. Estamos en presencia del doctor ginecólogo obstetra, especialista en fertilidad, Ramón López. Viales. Es Ramón. ¿Qué cosa, no, doctor? Mira, Ramón es mi colega que vino conmigo. Yo nunca le pregunté. El doctor Ernesto. Ernesto Rojas. Discúlpenos que fue un tema de guión aquí que nos confundimos. Pero, doctor, ¿cómo está usted? Viene a hablar un tema muy interesante a propósito de que la actriz Jennifer Aniston ha sido juzgada en varias ocasiones por no haber sido madre, en lo que nos recuerda que no debemos opinar libremente sobre la vida de los demás. Es un tema la congelación de óvulos y eso. Y vamos a hablar de fertilidad, doctor. ¿Cómo se siente primero a esta hora de la mañana? Yo sé que usted está acostumbrado a levantarse a esta hora, ¿no? No, como todo médico siempre estamos acostumbrados a estar a cualquier hora. Claro. Nada, todo bien, gracias a Dios aquí. Buenos días y gracias por la invitación. Buenos días. Qué bueno. Doctor, ¿qué debemos saber con esto de la fertilidad? O sea, como información general, que la gente... hay muchos tabúes en relación a ese tema. Bueno, hoy día, la fertilidad es un tema que está muy en boga. Se ha visto y salió un artículo hace poco que ha bajado la fertilidad incluso hasta en el hombre. Estamos hablando que ya el hombre hoy día está produciendo menos esperma que anteriormente. Eso puede ser por los hábitos tóxicos de hoy día. O sea, hoy día hay más fumadores, hay más bebedores de alcohol, hay más drogas, entonces todo eso va bajando la fertilidad en el hombre. En cuanto a la mujer, pasa más o menos igual. Y también hoy día por el asunto del feminismo, de el empoderamiento de la mujer, de que quiere, vamos a decirlo de esta forma, arrancar y echar para adelante sin depender de un hombre. Entonces también va dejando la fertilidad o la parte de su maternidad, lo va postergando para tiempos más adelante. Entonces ahí es que viene el tema. Hoy día se ha visto que como eso va pasando, sabemos bien que la mujer tiene un tiempo, un reloj cronológico en el que va pasando los años y la calidad de sus óvulos con la que ella nace va bajando con los años. Entonces con eso, con el día a día, el trabajo, las mismas relaciones que tiene con pareja, hoy día ya también está un poquito más difícil, no es lo mismo de antes, que antes, por ejemplo, era como lo clásico, te conocía, nos casábamos, ya hoy día no está pasando tanto así. Son muy chivirica, doctor. Entonces, mira, perdón, para entrar en materia, le quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Cuándo es recomendable congelar los óvulos? ¿A partir de qué edad? Ajá, ¿a partir de qué edad? Mira, lo ideal sería por encima de los 30 años, ¿de acuerdo? Antes de los 35 años. ¿Por qué? Sabemos que la fertilidad... ¿Qué es la fertilidad? Bueno, en cuanto a la mujer nace con una cantidad limitada de óvulos para toda su vida, desde que nace hasta que llega a la menopausia. ¿Qué pasa? Después de los 30 años, después de los 35 años, esa calidad ovocitaria comienza a disminuir. Y no es lo mismo un óvulo de una paciente de 35 años que de una paciente de 30 o de 25 años. ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué digo 30 años? Todavía tiene un compás de espera hasta los 35 años, porque desde los 35 años comienza a disminuir. Pero mientras más joven congele sus óvulos, mejor calidad de óvulo tiene. No es lo mismo si una paciente se decide a los 40 años decir, bueno, vamos a congelar óvulos porque no he conseguido una pareja. Ya esa calidad de esos óvulos no es buena para congelar. Y que fue básicamente lo que pasó con Jennifer Aniston, que lo dijiste. Ella aparentemente quería tener hijos, pero ya le pasó el tiempo. ¿Por qué? Porque después de los 40 años ya esa calidad se pierde y la cantidad de los óvulos también se pierde, entonces ya no hay con qué trabajar. Doctor, una pregunta con relación a eso. Cuando usted dice que la calidad disminuye, ¿quiere decir que, como por ejemplo con la artista Jennifer Aniston, o sea, que no puede quedar embarazada o que quizás puede quedar embarazada, pero ese efecto puede venir con problemas? Son las dos cosas, las dos respuestas. Cuando yo digo que disminuye la calidad ovocitaria, son óvulos que no fertilizan, vamos a decirlo de esa forma. Por ejemplo, una paciente de 40 años, la tasa de fertilidad o la tasa para quedar embarazada
anda rondando como un 6% aproximadamente. Para que tengan una idea, una paciente joven, por encima de los 20, 25 años, la tasa de fertilidad es un 20% y va disminuyendo con los años. ¿Por qué? Porque esa calidad ovocitaria, o sea, esos óvulos, no son fertilizables. A veces se fertilizan, no te voy a decir que no, porque ¿verdad? En este asunto la medicina nunca 2 y 2 no son 4. Sí. Y también viene el tema del porcentaje de malformaciones, ¿verdad? Por encima de los 40 años también y por encima de los 45 años si quedan embarazadas. Por esa misma calidad ovocitaria de los óvulos, hay un mayor porcentaje también de malformaciones. De síndrome de Down, por ejemplo, por encima de los 45 años, el porcentaje de síndrome de Down es aproximadamente un 60%, Wow. 50%. Wow. Y por encima del 40 anda rondando como un 20, 25%. Wow. Entonces, por eso que se pide que si va a congelar, que sea lo más joven posible, entre ese rango, entre 30 a 35 años, para que sean óvulos buenos y que ese porcentaje de malformaciones disminuya. Claro que hay muchos factores que también influyen ahí en cuanto a las malformaciones. Si ustedes tienen alguna pregunta, nuestros oyentes pueden llamar al 809-368-0969 para que hagan su pregunta al doctor aquí. Mira, cuéntame. Yo quisiera ver que usted pueda aclarar esto, porque, o sea, como mencionamos, la raíz de que usted venga, perdón, a hablar de esto, es lo de Jennifer Aniston. Entonces ya menciona sobre que estaba sometiéndose a un proceso de fecundación in vitro y que estaba bebiendo unos test chinos. Si usted puede explicar esos escenarios, a ver qué significa eso que yo estaba haciendo, que ahí mismo después, si me hubieran dicho a mí de antemano que mejor yo congelo mi óvulo, yo no estuviera cogiendo lucha. Entonces, ¿qué es ese proceso que ella estaba haciendo de los té chinos y de la fecundación in vitro? Lo que pasa es que hay muchos tabúes. Hoy día la mujer se pone que melaza, que toma melaza, té chino, todo eso para mejorar. Mira, eso es algo limitado, vamos a decirlo de esa forma. Tú naces con esa cantidad de óvulos y se acabó y punto. Eso no vale té chino, no vale nada de eso. Entonces ella no se documentó a tiempo. Y el tiempo le pasó. ¿Cuántos años ya tiene Jennifer Aniston? Creo que como son 52. 52 años. Wow, Sí, ella cumplió años hace poco. Sí, ella lo que se ve es joven, pero ella tiene sus añitos. Por fuera, pero por dentro. No, ya los óvulos se pierden. Entonces, ¿qué pasó con ella? Ella sí se sometió aparentemente a fecundación in vitro. Me imagino yo que cuando la investigaron y le hicieron su reserva ovárica, ya se dieron cuenta que estaba en el suelo. Cuando tú mides reserva ovárica, ¿qué es lo que tú tienes que ver? Tú tienes que ver los ovarios, ¿ok? Y tú vas a hacer lo que le llaman un recuento folicular. Los folículos son como pequeños quistes, vamos a decirlo de esa forma, en los ovarios, donde cada uno tiene, vamos a decirlo de esa forma, un huevito, un óvulo, que todos los meses tú maduras y ovulas. Eso se da normalmente en pacientes que tienen su menstruación, que son regulares, hasta las que son irregulares pasa. Pero ¿qué pasa? Después de los 40 años, esos folículos se van perdiendo. Bueno, después de los 35, se va perdiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Mientras menos folículos tú tienes, menos reserva ovárica tú vas teniendo. Ya después de los 40 años, imagínate, a veces son tan pocos folículos y los ovarios, como ya van perdiendo su función, que es que viene la menopausia, la función hormonal comienza a disminuir. Entonces ya es difícil tu ver folículos. En el caso de ella, yo me imagino que cuando la investigaron no encontraron nada en ninguno de los ovarios, porque ya a esa edad es difícil ver folículos donde tengan los óvulos. Vamos, antes de tu pregunta, Ana, vamos a recibir esta llamadita. Hello, buenas. Hola. Hola. Cuente. ¿Una pregunta para el doctor? Claro. Adelante. Pero dale, mi amor. Escúchanos por el teléfono, mi amor, que parece que estás escuchando por internet. Haz tu pregunta. Vamos a recibir esta llamadita. Gracias, sí. Me gustaría saber, aquellas personas que pasan de la edad que el doctor recomienda, que sí han quedado embarazadas, que tienen 50 años, 45 años, ¿es porque tienen un conteo diferente, tienen más óvulos que las demás, o es por la probabilidad mínima que puede pasar? O sea, que sí se puede. Escucho por la radio. Gracias por tu pregunta. Mira, por encima de los 40 años, una paciente puede quedar embarazada, porque como dije anteriormente, hay una tasa de fertilidad. Por encima de los 40, tú vas a tener una tasa de fertilidad de un 6% aproximadamente, que se puede dar. Todavía te quedan óvulos, aunque pocos, te quedan óvulos que pueden lograrse un embarazo.
Cuando vemos pacientes que quedan por encima de los 50 años, esos casos muy improbables. No te estoy diciendo que no se puede dar, se podría dar. Pero muy extraño. Pero es muy extraño, porque la tasa de embarazo a esa edad, de forma natural, vamos a decir, ronda un 2, un 1%, vamos a decirlo de esa forma. Y una pregunta, hablando, o sea, sobre la pregunta que la joven acaba de Bienvenida hacer. a Ana, que está con nosotros. Gracias. Lo que Sí, me lo que contó pasa mi es que abuela. realmente este tema es muy interesante y le he venido dando seguimiento desde hace un año y realmente es muy bueno saber esto, sobre todo las mujeres que estamos solteras, tenemos cierta edad. Entonces, queremos saber porque en un futuro queremos tener hijos. Pero, por ejemplo, está muy de la mano con que una persona ya a los 40 años, 45 quede embarazada porque el periodo le pudo haber llegado más tarde que las... Por ejemplo, yo conozco una persona que ya a los 37, 38 años se le acabaron los huevos, pero ella le llegó el periodo a los 9 años, por ejemplo. Cuando usualmente el periodo, hay distintas edades, pero por ejemplo, a mí me llegó a los 12 años. Entonces, es cierto que a uno, por ejemplo, por si te llega más temprano, los huevos se acaban más joven, o no, eso es un mito. No necesariamente. Incluso una paciente se puede formar, vamos a decirlo de esa forma, que es la menarquia, cuando la paciente ve su menstruación la primera vez, 11, 9 años, y hay pacientes que pueden llegar a la menopausia, lo que le llaman fallo ovárica prematura. Hay pacientes que pueden tener una fallo ovárica prematura a los 30 años, 32 años. He tenido pacientes con fallo ovárica a los 35 años, 30 años, jovencitas. Y son muchos factores, incluso son factores genéticos. Es algo con la que ellas nacen. Y no hay un factor per se que lo haya provocado, a menos de que sea, por ejemplo, un sangrado masivo en algún accidente o algo que le haya pasado, que se haya disminuido, por ejemplo, la circulación a nivel de la hipófisis, y eso produzca lo que le llaman un síndrome de Sheehan, que es una disminución de la hipófisis, y eso disminuye lo que es la función ovárica. Son muchos factores, pero en realidad no necesariamente que tú veas la menstruación temprano significa que tú vas a ver la menopausia temprana. Tenemos una llamadita, denos un segundito, dime, Ana. Una pregunta, aparte de eso, porque estamos hablando de los huevitos de la mujer, pero también el hombre podría congelar... Eso le iba a preguntar. ¿Esperma? O... Sí, claro que sí. Claro sí. Que sí. Claro, se recomienda también porque a medida que pasa el tiempo se vuelve más débil. El esperma también, la calidad va disminuyendo. Mientras más joven congele, mejor. Ok, hello, buenas. Buenas, ¿cómo están, chicos? Muy bien. Oye, doctor, nos va a hacer una pregunta. Yo congelo mis óvulos a edad normal, temprana, pero me quiero embarazar después de los 40. ¿Usted cree que es viable el feto por el endometrio? No tiene variaciones de que quizás mi cuerpo no lo aguante, aunque sea buena la calidad del óvulo. Mira, esta es la pregunta. Mientras más temprano tú te hagas, por ejemplo, ya tú tienes tus huevitos congelados y los fertilizaste, vamos a poner ese ejemplo, ya tú tienes 40 años, se puede hacer. Claro, hay que ver los factores también, cómo está tu útero, ¿ok? No solamente son los huevitos, también hay que ver el útero. Hay que hacer un estudio a ver si hay miomas, a ver si hay pólipos. ¿Qué pasa? Mientras más joven es la paciente, la tasa de implantación embrionaria es mucho mayor. Y después de los 40 años, va disminuyendo. No tengo el porcentaje ahora mismo a mano, pero sí va bajando, porque no es lo mismo una paciente, un endometrio de una paciente de 35 años que un endometrio, podemos decirlo de esta forma, de 45 años. La receptividad no es igual. Y la tasa de embarazo en una fertilización in vitro va aumentando, va disminuyendo, mientras mayor se vaya haciendo, mientras mayor la paciente sea. Por eso que los viejos dicen, salgan de eso temprano, tengan su muchacho. Yo coroné mi vida ya. Hello, buenas. Hello, buenos días, familia. Buenos días, cuenta. El tema más interesante en el mejor programa de la mañana. Ahí Gracias. está. Tu preguntita, amigo. Una pregunta. Yo sintonicé un poco tarde y ya cuando sintonicé escuchaba que podían congelar los óvulos. Y es muy interesante el tema y yo quería saber, no sé si lo dijeron, ¿dónde una chica puede ir a hacer ese proceso? ¿Dónde están esos bancos donde las personas pueden ir, tanto espermas como los óvulos en este país? Buena pregunta. Y ahí mismo agréguele que tenía esta pregunta en Q. ¿Qué tan frecuente se hace eso en este país? No, eso es muy frecuente. Nosotros allá en Fertilán, nosotros estamos ubicados ahí en la Torre de Corazones Unidos, en la Torre de Profesional de Corazones Unidos. Nosotros tenemos el laboratorio, tenemos todo el equipo, tenemos nuestra bióloga, que es la que se encarga de trabajar con los óvulos, si vas a congelar óvulos o si vas a congelar embriones. Porque puedes congelar de las dos formas. Puedes congelar óvulos o puedes congelar embriones. Al igual que el esperma.
nosotros ofrecemos ese servicio. Doctor, tengo una pregunta. ¿Usted puede decir la diferencia entre embriones y óvulos? Claro que sí. Mira, cuando nosotros congelamos óvulos es simplemente estimular a la paciente. ¿Qué es estimular a la paciente? Darle hormonas para nosotros poder madurar esos óvulos dentro de sus ovarios y luego extraerlos. Eso es congelar óvulos. Ahora, cuando congelamos embriones, son pacientes que dicen, bueno, miren, yo lo que quiero es congelar mis embrioncitos, no óvulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo pareja, vamos a conseguir un donante de esperma. Okay. Fertilizamos esos óvulos, entonces tenemos ya los embrioncitos. Esa es la primera parte de la vida, vamos a decirlo de esa forma. Es simplemente coger ese embrioncito y ponerlo dentro del útero para que se pegue y se dé el embarazo. Es decir, que un embrión es el óvulo y el esperma ya unidos. Exactamente. Y otra preguntita. Pero interesado. Él está interesado. No, lo que pasa es que yo no, es interesante el tema. Sí, y le hacen mucho énfasis solamente en este tema, más a la mujer que al hombre. Pero usted dijo que el hombre también tiene como que una calidad, o sea, en lo que va pasando la edad, va madurando y sus espermas también va bajando la calidad. A diferencia de la mujer, el hombre es diferente. Va bajando la calidad, pero sí, el hombre embaraza todavía hasta los 80 años. Sí. O sea, que no hay necesidad de que un hombre congele sus espermas. Podría hacerlo, pero no es tan necesario, no es tan frecuente. En realidad lo que se acaba son los óvulos. ¿De acuerdo? Que eso sí congela porque ya cuando se acabó, se acabó. El hombre produce esperma toda la vida. Lo único es que mientras mayor es el hombre, entonces la tasa, por ejemplo, de malformaciones que podrían venir, entonces va aumentando. En el efecto. Exacto, va aumentando. Entonces también va disminuyendo muchos factores. Por ejemplo, el hombre... Yo tengo pacientes, por ejemplo, que me dice la esposa, no, mira que él tiene un niño, él tiene 3 muchachos. Y yo, ¿cuántos años tiene el más chiquito? No, tiene como 7 años. Bueno, vamos, en 7 años pueden pasar muchas cosas. Y cuando investigamos al hombre, el hombre entonces ya tiene una alteración del conteo espermático, de la calidad. Y hay muchas cosas que se pueden dar. Por ejemplo, ahora mismo muy frecuente en el hombre el varicocele, que son varices a nivel de los testículos. Y eso disminuye también la calidad espermática. Entonces, lo que sí se recomienda al hombre es que se mantenga con un chequeo con su urólogo, que le hagan de vez en cuando por ejemplo, si está buscando fertilidad, una sonografía, por ejemplo, un Doppler testicular, a ver si hay algún varicocele que se pueda corregir por cirugía. Tenemos una llamadita. Hello, buenas. Sí, buenas. Yo quisiera preguntarle al doctor si la fecundación no se da con esos óvulos. Yo podría tener en reserva más óvulos y pues seguir intentándolo. Generalmente cuando las pacientes congelan, es muchos óvulos que congelan, no es uno. Ejemplo, cuando una paciente, por decir una edad, 33 años, decide congelar, uno la va a estimular para sacarle la mayor cantidad de óvulos posible. Hemos tenido pacientes que le hemos congelado 15, 16, 17 óvulos. Entonces, en una fertilización in vitro, uno no lo va a pasar todos. Uno mantiene congelado todo, descongela dos y esos son los que se van a poner. Y dependiendo de la edad y de los factores, por ejemplo, si una paciente es sana, que tiene un buen endometrio, la receptividad es bastante buena. En una fertilización in vitro puede tener una tasa de éxito de embarazo aproximadamente de un 70%. 70-75%. Mira, yo quiero saber si una de las razones por las que las personas van a eso de la congelación de óvulos es por temas como de enfermedad, de cáncer y cosas así. Sí, claro. Esa es una de las causas por las que se realiza. Hemos tenido pacientes que, por ejemplo, van a ser sometidas a radioterapia, quimioterapia, por cualquier tipo de cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos químicos y toda esa radiación disminuye automáticamente la calidad ovocitaria. Y la paciente puede tener una buena reserva ovárica y cuando termine la quimio, digamos que sobrevivió al cáncer, no tiene óvulos. No es lo mismo. Entonces, congelan antes de eso. Mire, doctor, háblenos sobre el pack de diagnóstico de allá en Fertilam. Ok, nosotros allá tenemos el PAP diagnóstico, que es básicamente un estudio donde nosotros le vamos a hacer una evaluación, vamos a mandarle a hacer analítica, ¿okay? Una sonografía, y vamos a investigarle una consulta general, ¿ok? En cuanto a su fertilidad, le vamos a mandar a hacer la hormona antimuleriana, que es la hormona que mide su reserva ovárica, y dependiendo de eso entonces vamos a poner un tratamiento.
las chicas que no están aquí, María Angélica y Pamela, están muy interesadas en el tema, están en Colombia ahora mismo, pero están escuchando el programa junto con un grupete de oyentes del programa que están allá. Y una de las oyentes, que se llama Ani, manda a preguntar que si puede usted explicar qué es la calidad de esperma y que cuándo y por qué baja la calidad y que cuáles son las consecuencias. Bueno. Ok, nosotros tenemos los hombres tenemos un conteo espermático normal. Ya dígase el conteo del volumen, que tiene que tener una cantidad específica de espermatozoides eyaculados. Entonces, nosotros valoramos ahí lo que es la morfología, ¿okay? Que todos los espermatozoides tengan buena forma, que tengan su cola, que tengan su cuello, que tengan su cabeza, que tengan una buena movilidad, ¿okay? Progresiva, ¿okay? Y un buen conteo. Entonces, cuando se dan todos esos factores, la tasa de embarazo se puede dar fácil. Ahora, cuando se altera algo de esos factores, ya sea que el conteo espermático eyaculado sea poco, una oligospermia, por ejemplo, o que, por ejemplo, sean anormales los espermatozoides, anormales en el sentido de la morfología. No es que significa que el muchachito va a salir normal por eso, porque el material genético está en la cabeza y eso no tiene que ver con la forma del espermatozoide. Pero, por ejemplo, morfología que no tenga cola o que no tenga cabeza, eso sería entonces ya una alteración en cuanto a la morfología. En cuanto a la movilidad, que va muy de la mano con la morfología, que no tengan cola, entonces los espermatozoides se quedan en un solo sitio y no nadan. Entonces, causas de esos pueden ser incluso traumas, pacientes que hayan tenido algún tipo de trauma a nivel de los testículos. Un golpe. Exacto. Pueden ser alguna enfermedad, como por ejemplo la diabetes. Hábitos tóxicos, por ejemplo, como el cigarrillo, el alcohol, disminuye también esa calidad. ¿Okay? Y las drogas de igual forma. Tenemos una llamadita ahí, a ver, esa preguntita. Hello. Tengo 2 preguntitas breves más para el doctor. Dale. Primero, ¿qué tan costeable es ese proceso? ¿Qué tan alcanzable para el público en general? El costo. El costo. Y la otra es, conozco a alguien ya muy adulto que en su juventud congeló su esperma y no hace tanto tuvo con su pareja ¿cómo se dice? Intentaron tener los hijos de manera natural. No. In vitro. No, porque él tenía in vitro, correcto, y él ya se había hecho el proceso para no tener hijo él, pero él congeló antes de eso su esperma. Pues los niños le salieron con este síndrome de autismo. Ay, sí. Entonces yo quería saber si eso es por el tiempo que duró ese esperma congelado desde que él era joven, porque estamos hablando de un proceso de que él tenía alrededor de algunos 27 años y él ya tiene algunos 60 y pico, y fue ahora cuando él decidió hacer ese proceso. Él tiene sus 2 niños, tienen ya 1 año cada uno porque salieron gemelos, pero tienen esa situación actualmente. Ok, ahí están las preguntas. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ya en Fertilam tenemos siempre incluso ofertas asequibles al paciente. Ok. Y ahora creo que para el Black Friday tenemos... ¿Cómo? ¿Qué tenemos en Black Friday? Pero dígalo. Guardar eso. Ven, Ramón, y dilo. Yo voy a guardar eso porque uno no sabe. Nuestro CEO que maneja esa parte. Ramón, aprovecha ese momentico para que Ramón... Pero quédese en Q con la segunda pregunta, que es importante. Sí, no, ahora en Black Friday le tenemos varias ofertas desde la parte de la reproducción asistida, las consultas de fertilidad y el pack diagnóstico, que es muy importante. Invito a tanto hombres como mujeres a chequearse. ¿Dónde la gente obtiene más información de Fertilam? Puede llamar al 809-732-0290 y al 849-205-7893. Ahí por WhatsApp, en ese último número, le podemos dar todas las informaciones de precio, proceso y todo ese tipo de cosas. ¿Tienen redes donde la gente pueda acceder a los contactos? Claro, Si no, @Fertilam en Instagram. Así mismo como suena, señores. Fertilam, con M al final. Fertilam. La familia Lam, ¿entiendes? Entonces, familia Ferti. Sí. Entonces, la segunda pregunta de la congelación de óvulos temprano y luego tener los hijos después. No, él explicó, le hicieron un in vitro y los niños salieron con autismo. Ahora mismo el autismo, yo hablo mucho con los pediatras ya en la clínica, es algo más frecuente de lo normal. ¿Y por qué? Y se está investigando, incluso hay muchas razones que son idiopáticas. A veces se le achaca, por ejemplo, a medicamentos que durante el embarazo se utilizaron. ¿Okay? No creo que haya sido por el tiempo que estuvo congelado el espermatozoide. Fueron 40 años casi.
Bueno, fueron a los 20. Lo que uno hace, lo ideal en ese caso, que se debió haber hecho, o se pudo haber hecho, porque no debió, se pudo haber hecho, es, por ejemplo, hacerle un PGTA. Un PGTA es un estudio, una biopsia al embrión. Cuando se hizo la fertilización in vitro, los embriones se hacen biopsia y se detecta cualquier anomalía genética. Pero no obligatoriamente fue porque los espermatozoides estuvieron congelados mucho tiempo. Yo hablo mucho con los pediatras allá en la clínica y me dicen, mira, ahora mismo hay mucho autismo, lo están detectando más usual de lo normal. Antes no se hacía ese diagnóstico. Tal vez había antes muchísimo autismo de igual que ahora, pero no se hacía el diagnóstico. Doctor, y ya para cerrar, ¿hay un límite de años que puede durar un embrión congelado o eso no tiene límite? No hay límite. Ahora mismo salió en la noticia unos gemelos que descongelaron, unos embriones que pusieron y tenían como 20 años congelados. 30 años, ¿verdad? O sea, eso no hay límite. Eso se mantiene congelado ahí en un tanquecito, bien arropadito, como dicen. Okay. Bueno, pues muchas gracias al doctor Ernesto Rojas y a Ramón López que estuvieron con nosotros de Fertilan con este interesantísimo tema. Se quedaron muchas preguntas. Hay gente que quizás quiso llamar, pero no le entró la llamada. Pues creo que van a tener Sería que volver. bueno que vuelvan. Van a tener que volver porque María Angélica, mira, María Angélica está ahí. Ay, yo quería hablar. Yo quería estar ahí, María Angélica. Ay, qué sé yo qué. Sí, entonces ya saben, en Fertilam, en Instagram, con M al final, Fertilam, pueden tener toda la información adicional, los contactos para que llamen y aprovechen estas ofertas de Black Friday que tienen ahí en Fertilam. Recordándole otra vez la oferta para que sepan antes de ir. Sí, no, hay diferentes porcentajes de descuento. Lo ideal sería que nos contacten vía telefónica o vía Instagram y le podemos pasar todas las indicaciones. Repite tus contactos para que es el 809-732-0290 vía telefónica y WhatsApp al 849-205-7893. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos en breve.